Hay una historia que lleva décadas circulando en libros de conspiraciones, foros de Internet y documentales sensacionalistas. Según esta versión, Adolf Hitler no murió en su búnker el 30 de abril de 1945. Huyó. Abordó un submarino, cruzó el Atlántico Sur y desapareció en las entrañas heladas de la Antártida, donde los nazis habían construido en secreto una base subterránea colosal, calentada geotérmicamente, dotada de hangares para naves experimentales y muelles para submarinos. Una fortaleza inexpugnable llamada Nueva Berchtesgaden, escondida bajo las montañas Mühlich-Hoffmann, esperando el momento del resurgimiento del Reich. La historia tiene todos los ingredientes del mito perfecto: secreto de Estado, tecnología misteriosa, el villano más grande de la historia escapando de la justicia. El origen rastreable de este relato tiene nombre y fecha. El 16 de julio de 1945, apenas 6 semanas después de la rendición alemana, el periódico argentino La Crítica publicó un artículo firmado por Ladislas Sabo, un exiliado húngaro residente en Buenos Aires. En él afirmaba que el submarino U-530, que acababa de llegar al puerto de Mar del Plata sin previo aviso, había transportado a Hitler y a otros jerarcas nazis hasta la Antártida. La historia fue reproducida al día siguiente en el Toronto Daily Star bajo el titular «Hitler está en hielo en la Antártida». Sabo amplió el relato en un libro publicado en 1947 titulado «Hitler está vivo», donde describía una base secreta construida desde 1938 por orden del almirante Karl Dönitz. Lo que Sabo inventó, otros lo repitieron, lo ampliaron y lo adornaron durante décadas. Túneles excavados en la roca sólida, lagos subterráneos, platillos voladores nazis defendiendo el perímetro de la base contra la operación High Jump estadounidense de 1946 a 1947. Cada versión tomaba la anterior como fuente, construyendo un castillo de naipes sobre una mentira original. Lo que sí es real, lo que los archivos históricos y las investigaciones científicas documentan con precisión, es otra historia. Una menos fantástica, pero en muchos sentidos más interesante. En enero de 1939, Alemania envió una expedición secreta al territorio antártico conocido como Tierra de la Reina Maud. Tenía objetivos concretos, económicos y estratégicos. Sus resultados fueron reales y documentados. Y lo que ocurrió después, entre 1939 y 1945, con la guerra como telón de fondo, es una historia de geopolítica polar que merece ser contada con rigor. El interés alemán por la Antártida no nació de ninguna obsesión mística ni de planes de dominación mundial. Nació de la grasa de ballena. En la segunda mitad de la década de 1930, Alemania era una de las potencias balleneras más importantes del planeta. Su flota en el océano Antártico comprendía 50 barcos cazaballenas y 7 buques factoría. En la temporada 1938 a 1939, esa flota produjo 492.532 barriles de aceite. El aceite de ballena no era un lujo industrial, era un recurso estratégico de primer orden. Se usaba para fabricar margarina en una escala masiva que la población alemana necesitaba como fuente de grasa alimentaria. Se empleaba como lubricante en maquinaria industrial y su derivado, la glicerina, era materia prima indispensable para la producción de nitroglicerina, componente esencial de los explosivos militares. En una economía orientada a la guerra, interrumpir ese flujo equivalía a atacar simultáneamente la alimentación de la población civil y la capacidad bélica del ejército. El Plan Cuatrienal de Hermann Göring, aprobado en septiembre de 1936 y diseñado para hacer a Alemania autosuficiente en materias primas antes del conflicto que Hitler consideraba inevitable en el horizonte de 4 años, dependía en parte crítica de mantener ese suministro de aceite animal sin interrupciones. Göring era consciente de que una guerra implicaba bloqueos navales y que cualquier recurso que Alemania no pudiera producir o garantizar internamente se convertiría en un talón de Aquiles estratégico. El aceite de ballena era uno de esos recursos. No podía producirse en el interior del Reich. Solo podía obtenerse en los océanos australes. El problema era que las aguas donde operaba la flota alemana no pertenecían a Alemania.
La flota ballenera trabajaba en las costas de lo que los noruegos llamaban Tierra de la Reina Maud, una región que expediciones noruegas habían explorado parcialmente desde la costa durante las décadas anteriores. Lars Christensen, armador noruego y financiador de varias expediciones antárticas, había enviado barcos a esas latitudes en 1927, 1928 a 1929, 1930 a 1931, 1933 a 1934 y 1936 a 1937, acumulando un conocimiento costero considerable. Noruega no había formalizado aún su reclamación territorial mediante proclamación real. Ese paso llegaría en enero de 1939, pero sus intereses en la zona eran claros, ampliamente reconocidos en los círculos diplomáticos y científicos internacionales, y su flota ballenera dominaba esas aguas desde hacía décadas. Gran Bretaña, por su parte, controlaba vastas áreas del Atlántico Sur a través del sistema de las dependencias de las Islas Malvinas, cuya existencia legal se remontaba a las cartas patentes de 1908, enmendadas en 1917. En virtud de esa estructura colonial, Londres exigía el pago de concesiones pesqueras a cualquier nación que quisiera operar en las zonas bajo su jurisdicción. Alemania ya pagaba esas concesiones en el Atlántico Sur. Berlín interpretaba esa situación como una forma de dependencia económica inaceptable en tiempos de tensión creciente y no quería encontrarse en la misma posición en el Antártico si el territorio que sus balleneros frecuentaban terminaba siendo reclamado formalmente por alguna potencia. La lección era clara. El que no planta bandera, paga concesiones. En ese marco, durante 1937 y 1938, altos funcionarios del gobierno alemán comenzaron a explorar la posibilidad de enviar una expedición secreta al sector antártico que utilizaba la flota ballenera. La idea fue presentada a Göring, que la aprobó como parte del Plan Cuatrienal. El mandato oficial contemplaba dos objetivos públicamente reconocidos y uno reservado. Los primeros, continuar la tradición científica alemana de exploración polar iniciada por Erich von Drygalski, que había explorado las costas antárticas en torno a los 90 grados este con la expedición Gauss de 1901 a 1903, y por Wilhelm Filchner, que había navegado el mar de Weddell en 1911 a 1912. El segundo objetivo declarado era la prospección de un lugar adecuado para una base de apoyo a la flota ballenera. El objetivo reservado, según la historiadora Cornelia Lüdecke, que estudió los archivos alemanes de la expedición en profundidad, evaluar las oportunidades estratégicas que el continente austral podría ofrecer, incluyendo el rendimiento de las aeronaves en condiciones de temperatura extrema. Ese conocimiento, como el propio Göring sabía, podría resultar valioso cuando Alemania iniciara operaciones militares en inviernos severos. La planificación técnica de la expedición corrió a cargo de la Kriegsmarine, aunque el carácter oficial del proyecto era civil en su mayor parte. El buque elegido fue el MS Schwabenland, propiedad de la aerolínea Lufthansa y operado habitualmente en rutas de correo aéreo transatlántico entre Europa y Sudamérica, donde actuaba como estación flotante de reabastecimiento para hidroaviones. Era un barco de 8.000 toneladas equipado con catapultas para lanzar hidroaviones, grúas para recuperarlos del agua y talleres completos de mantenimiento y repostaje. Su infraestructura lo hacía idóneo para transportar y operar aeronaves en aguas remotas, y había sido diseñado precisamente para eso. Las tripulaciones de vuelo y mantenimiento serían personal civil de Lufthansa, no aviadores militares. El destino de la expedición, la región entre las costas de la Tierra de la Reina Maud y el interior del continente, no estaba escogido al azar. Era exactamente el área donde operaba la flota ballenera alemana. Otto Kraul, el ballenero veterano que fue incluido como piloto de hielo de la expedición, conocía esas aguas de haberlas navegado en varias temporadas previas. Su presencia no era decorativa. Era él quien debía guiar al Schwabenland entre los témpanos costeros con seguridad y quien podía evaluar desde el conocimiento práctico si una zona tenía condiciones adecuadas para servir de base a los barcos factoría en el futuro. El nombre elegido para el territorio que Alemania esperaba reclamar fue Neuschwabenland.
La denominación era deliberadamente evocadora. Suabia es una región histórica del suroeste de Alemania, y el nombre proyectaba sobre el hielo antártico una continuidad imperial con resonancias medievales. Pero la operación era mucho más pragmática que poética. El gobierno de Berlín necesitaba petróleo de ballena para alimentar a su población y fabricar explosivos. Y si para asegurar ese suministro había que cartografiar un territorio ignoto, lanzar banderas con esvásticas desde aeronaves y reclamar soberanía sobre millones de kilómetros cuadrados de hielo perpetuo, eso era exactamente lo que se haría. La expedición fue mantenida en secreto durante su preparación. Los preparativos en el puerto de Hamburgo fueron discrecionales, y la partida del Schwabenland del 17 de diciembre de 1938 no fue anunciada públicamente. El gobierno alemán esperaba presentar el mundo ante un hecho consumado, un territorio descubierto, cartografiado y reclamado, antes de que ninguna otra potencia tuviera oportunidad de reaccionar. Esa lógica, sin embargo, no funcionaría del todo como se esperaba. El Schwabenland zarpó de Hamburgo el 17 de diciembre de 1938. A su mando, en calidad de jefe de expedición, iba el capitán Alfred Richter. Richter no era un militar en el sentido convencional. Aunque formaba parte del personal de la Kriegsmarine en capacidad civil, su carrera real era la de explorador y aviador. Había participado en expediciones polares al Ártico, era marino experimentado y piloto certificado. Su reputación dentro de los círculos de exploración polar alemanes era sólida, y esa competencia técnica, no ningún rango castrense, fue lo que lo llevó al mando. La decisión de utilizar a Richter reflejaba la naturaleza real de la misión. No era una operación militar encubierta, sino una expedición de reconocimiento científico-económico que requería conocimientos específicos de navegación polar y operación de aeronaves en condiciones extremas. A su lado viajaban los pilotos y mecánicos de Lufthansa, responsables de operar y mantener los dos hidroaviones embarcados, el Boreas y el Passat. Ambos eran Dornier Wal de 10 toneladas, un modelo de hidroavión de doble motor y casco de metal que había demostrado su fiabilidad en travesías oceánicas durante la década anterior. El Dornier Wal tenía una autonomía de vuelo aproximada de entre 1.500 y 2.000 kilómetros dependiendo de la carga, lo que era suficiente para penetrar cientos de kilómetros tierra adentro desde la posición del buque nodriza y regresar. La característica que los hacía especialmente valiosos para esta misión era su capacidad de operar desde el agua. Podían amerizar en las bahías protegidas entre los témpanos, repostar desde el buque y volver a despegar. Otto Kraul, el ballenero veterano incluido como piloto de hielo, había navegado esas mismas aguas en temporadas previas y conocía sus particularidades. Las corrientes, la distribución del hielo marino, los puntos donde la plataforma costera era navegable y donde no. Su presencia era esencial para la seguridad del buque en aguas que ningún mapa describía con precisión. Kraul también contribuyó un capítulo completo sobre condiciones del hielo al informe científico posterior de la expedición, publicado en 1942. Completaban la dotación un grupo de científicos especialistas en diversas disciplinas: oceanografía, meteorología, geografía y biología marina. El viaje de Hamburgo a la zona de operaciones tomó aproximadamente un mes. El Schwabenland llegó a las aguas frente a la tierra de la Reina Maud el 19 de enero de 1939 y permaneció activo hasta el 15 de febrero. 26 días de operaciones efectivas. Dentro de esa ventana el tiempo no fue uniformemente favorable. Los días de buen tiempo eran aquellos en los que los vuelos podían realizarse, y los vuelos eran la razón de ser de la expedición. Mientras el buque avanzaba a lo largo de la franja costera tomando sondeos batimétricos y recogiendo muestras del fondo marino y del agua, el Boreas y el Passat despegaban desde la catapulta del Schwabenland. Penetraban tierra adentro y fotografiaban el territorio desde el aire usando cámaras de oblicuidad ajustable montadas en el fuselaje. Era la primera vez en la historia que una expedición realizaba una cobertura aérea fotográfica sistemática de ese sector antártico. La metodología era la misma utilizada en la fotogrametría aérea continental,
vuelos paralelos con superposición de imágenes suficiente para producir, en teoría, mapas estereoscópicos del relieve. Los aviones sobrevolaron una franja comprendida entre los 69 grados sur y los 74 grados sur de latitud, y entre los 5 grados oeste y los 18 grados este de longitud, cubriendo, mediante fotografía aérea oblicua, una superficie estimada en 250.000 kilómetros cuadrados. La ausencia de puntos de referencia terrestres verificados, lo que los cartógrafos llaman ground truth, es decir, mediciones tomadas sobre el terreno que permiten calibrar las fotografías aéreas, fue el principal defecto técnico de la operación. Sin esos anclajes, la transformación de las imágenes aéreas en mapas precisos introducía errores acumulativos significativos. Se descubrió posteriormente cuando la expedición noruego-británico-sueca de 1949 a 1952 pudo tomar mediciones de terreno en la misma región, que los mapas de Richter ubicaban algunos picos con hasta 50 kilómetros de desplazamiento respecto a su posición real, y los mostraban hasta 1000 metros más altos de lo que eran. Los mapas fueron corregidos a mediados de los años 50 con esos datos de terreno y revisados de nuevo en los años 80 por el cartógrafo K. Brunk, que comparó las fotografías originales de la expedición con imágenes Landsat de satélite para reconstruir con precisión las rutas de vuelo de los aviones. Lo que los pilotos encontraron cuando sobrevolaron el interior cambió el mapa del continente. Los noruegos, que habían explorado la línea de costa desde el mar durante la expedición Norvegia de 1929 y otras campañas posteriores, solo conocían la zona costera y habían avistado, el 6 de febrero de 1937, la cordillera Sorrondeine a unos 200 kilómetros al este del área explorada por la expedición alemana. Pero el interior más occidental, el que sobrevolaron el Boreas y el Passat, era tierra incógnita. Lo que encontraron allí era una cordillera de dimensiones considerables, más de 800 kilómetros de longitud de este a oeste, con picos que alcanzaban los 3.000 metros de altitud, situada aproximadamente entre los 200 y los 250 kilómetros tierra adentro desde el borde costero de la plataforma de hielo. La denominaron Cordillera Mühlich-Hoffmann. Su cima más alta era el Jökulkirkja, con 3.148 metros, en el sector oriental de la cadena. El paisaje que los pilotos describieron en sus informes era de una belleza ártica particular y de una hostilidad absoluta. La costa era en su mayor parte un acantilado de hielo de entre 10 y 30 metros de altura, el borde vertical de una plataforma flotante de aproximadamente 100 kilómetros de anchura. Esa plataforma era la extensión marina de la capa de hielo continental que ascendía gradualmente hacia el interior hasta alcanzar una meseta a entre 2.500 y 3.000 metros de altitud. La transición entre la plataforma costera y la meseta interior era interrumpida aquí y allá por nunataks, cimas rocosas que emergían del hielo como islas de roca oscura sobre un mar blanco, y luego, a medida que el terreno se elevaba, por la masa de la cordillera Mühlich-Hoffmann, cuyos picos nevados sobresalían entre 500 y 1.000 metros por encima de la superficie del hielo circundante. Cerca de la costa, en torno a los 12 grados este de longitud, los pilotos detectaron algo completamente inesperado, una mancha oscura en el paisaje blanco. Una zona de aproximadamente 34 kilómetros cuadrados de roca expuesta sin nieve, con varios lagos pequeños de agua visible. La llamaron Oasis Schirmacher, en honor al piloto Richard Schirmacher que la detectó desde el aire. En un continente donde el 98% del suelo está cubierto de hielo permanente, un área rocosa libre de nieve era una anomalía geográfica notable. El geógrafo de la expedición, Ernst Hermann, especuló más tarde, en su libro de divulgación publicado en 1942, con que los lagos podían ser calentados por actividad geotérmica subterránea, una hipótesis que resultaría errónea. Los lagos son simplemente el resultado de fusión estival y retención por la topografía, pero que tuvo consecuencias importantes en la mitología que vendría después. Solo se realizaron 3 desembarcos durante toda la expedición y todos en la plataforma costera de hielo. En cada caso, pequeños grupos de hombres descendieron brevemente, menos de un día en cada ocasión,
desde el buque en botes o desde los propios aviones para tomar fotografías de detalle, muestras geológicas superficiales y registros de observación directa. No se exploró el interior a pie. Los registros de vuelo de la expedición, publicados por Richter en 1942 y analizados en detalle por Brunk en los años 80, confirman que ninguno de los aviones posó en ninguna superficie sólida durante toda la campaña. El Boreas amarró una vez en el borde del hielo costero para tomar muestras, como documenta una fotografía de archivo que muestra el avión flotando junto a la pared vertical de la plataforma con hombres asomados desde el hielo mirando hacia abajo. Esa imagen sería distorsionada décadas después por autores como Ernst Zundel, que escribió bajo el seudónimo Christoph Friedrich, para afirmar falsamente que mostraba un hidroavión amarrado en uno de los lagos del oasis Schirmacher, prueba fabricada de que la expedición había explorado el interior. Siguiendo el plan original, el Schwabenland colocó banderas alemanas en varios puntos de la costa y los aviones lanzaron sobre el Hinterland banderines con esvásticas, acto simbólico destinado a servir de base documental para una futura reclamación de soberanía. Lo que Richter no sabía mientras ejecutaba esa parte de la misión era que Noruega ya se había adelantado. El 14 de enero de 1939, 5 días antes de que los aviones alemanes comenzaran sus vuelos sobre el interior, el gobierno noruego había formalizado mediante decreto real su reclamación sobre la tierra de la reina Maud. La expedición alemana realizó su trabajo de cartografía y marcaje simbólico sobre un territorio que, desde el punto de vista del derecho internacional, ya tenía un reclamante oficial. Cuando el Schwabenland regresó a Hamburgo el 12 de abril de 1939, la situación diplomática había cambiado y Alemania no presentó ninguna reclamación formal de soberanía sobre el territorio que había bautizado como Neuschwabenland. La existencia de la expedición fue mantenida en secreto hasta el 9 de marzo de 1939, cuando se hizo un anuncio oficial sobrio que confirmaba que Alemania había descubierto y cartografiado desde el aire una extensa área del continente antártico. Los resultados científicos comenzaron a publicarse en la literatura técnica alemana ese mismo año. La Deutsche Seewarte publicó un informe preliminar en 1939. Helmut Wohlthat, funcionario del plan cuatrienal que había supervisado la planificación de la expedición, publicó una descripción general, y Kraul lanzó un libro de divulgación que fue traducido a varios idiomas. El informe científico completo de Richter apareció en 1942, cuando la guerra ya llevaba 3 años. Los mapas preliminares derivados de la expedición circularon rápidamente en la comunidad cartográfica internacional. Aparecen en nuevos mapas antárticos publicados en Australia en 1939 y en una carta de la Oficina Hidrográfica de Estados Unidos en 1943. Poco después de que el Schwabenland regresara a Alemania, los planificadores comenzaron a discutir la siguiente fase. Dado que la reclamación noruega complicaba las aspiraciones alemanas en la tierra de la reina Maud, se exploraron otras áreas. Según Lüdecke, los planes para la temporada 1939 a 1940 contemplaban visitar el sector del Pacífico Antártico, entre los 80 grados oeste y los 130 grados oeste, una zona que en ese momento no había sido reclamada por ningún país. Ese cambio de objetivo sugiere que la expedición del Schwabenland no había logrado el propósito territorial original. La presencia noruega había cerrado esa puerta antes de que Alemania pudiera cruzarla. Mientras Alemania abandonaba sus aspiraciones antárticas, Gran Bretaña tomaba una decisión estratégica en la dirección opuesta. El contexto geopolítico del sector occidental antártico era, en 1940, un tablero de 3 jugadores con reclamaciones superpuestas y ningún árbitro. Gran Bretaña mantenía desde 1908 una reclamación formal sobre el sector comprendido entre los meridianos 20 grados oeste y 80 grados oeste, establecida mediante cartas patentes y enmendada en 1917. Ese sector incluía la península antártica entera, las islas Shetland del sur, las islas Orcadas del sur, las islas Sandwich del sur y las Georgias del sur,
todo ello agrupado bajo la denominación de Dependencias de las Islas Malvinas, cuya colonia más cercana eran las propias Islas Malvinas, a unos 1.200 kilómetros al norte. Argentina había comenzado a presentar reclamaciones sobre prácticamente el mismo sector desde 1925, apoyándose en argumentos de continuidad geográfica con su territorio patagónico y en la herencia de los tratados del período colonial español. Chile se sumó formalmente en 1940, reclamando el sector entre los meridianos 53 grados oeste y 90 grados oeste, que se solapaba tanto con la reclamación británica como con la argentina. El problema para Gran Bretaña no era solo jurídico, era operativo. En el derecho internacional de reclamaciones territoriales, especialmente en territorios remotos, sin población autóctona, el principio de ocupación efectiva tenía un peso creciente. No bastaba con publicar un decreto en Londres. Había que estar allí, con personas físicas, de manera continua y demostrable. Argentina lo entendía perfectamente y había comenzado a colocar marcas de soberanía en puntos estratégicos del sector disputado. El 1 de noviembre de 1942, una expedición argentina dejó hitos y placas de metal en la isla Decepción, el cráter volcánico parcialmente inundado en las Shetland del Sur que albergaba una ensenada natural de aguas protegidas, una de las pocas de toda la Antártida Occidental, con depósitos de carbón acumulados por décadas de actividad ballenera noruega y británica. La respuesta británica fue inmediata y contundente. El 5 de enero de 1943, el crucero auxiliar HMS Carnarvon Castle llegó a la isla Decepción, borró los símbolos de soberanía argentinos y enarboló la Union Jack. Era un acto de soberanía activa, no una operación militar convencional, pero en el contexto de la guerra tenía implicaciones que iban más allá del protocolo diplomático. Argentina mantenía una neutralidad que en la práctica era favorable al eje. Había acogido a agentes de inteligencia alemanes, permitido el funcionamiento de redes de comunicación pro-alemanas y sus posiciones públicas sobre la guerra eran sistemáticamente equidistantes en el mejor caso y condescendientes con Berlín en el peor. Permitir que Argentina consolidara su presencia en los territorios antárticos reclamados por Gran Bretaña durante la guerra significaba, en términos prácticos, dejar espacio a una potencia neutral que simpatizaba con el enemigo. Ese fue el trasfondo directo que llevó al almirantazgo a planificar, a lo largo de 1943, una operación de ocupación permanente. El proyecto recibió el nombre en clave de Operación Tabarín. Los historiadores han discutido el origen del nombre sin llegar a un consenso definitivo. Vivian Fuchs, que dirigió el Servicio Científico Antártico Británico durante décadas y escribió la historia oficial de la operación en 1982, no da una explicación definitiva. Lo que sí está documentado es la estructura de mando. La operación fue planificada y ejecutada por la Royal Navy, con supervisión del Ministerio de Colonias, y su propósito combinaba la demostración de soberanía efectiva con la obtención de inteligencia sobre movimientos navales en el Atlántico Sur y el apoyo a programas de investigación científica y geográfica. Los tres objetivos eran inseparables en la concepción original. Los preparativos comenzaron en el verano de 1943. Se seleccionaron dos buques, el William Scoresby, un barco de investigación oceanográfica construido en 1926 y utilizado habitualmente por el Discovery Committee para estudios balleneros en el Atlántico Sur, y el Fitzroy, un buque de aprovisionamiento de las Malvinas. Ninguno era un barco de guerra. Los miembros de la expedición, una mezcla de oficiales navales, operadores de radio, meteorólogos y otros científicos, salieron de Londres en noviembre de 1943. Las instrucciones que llevaban eran precisas: establecer bases habitadas en los puntos geográficamente más convenientes del sector reclamado por Gran Bretaña, preferentemente en lugares donde la presencia argentina o chilena fuera más activa o más probable. Los dos buques llegaron a las Islas Malvinas, donde cargaron suministros y recibieron información actualizada sobre las condiciones en la región. El 29 de enero de 1944 partieron hacia el sur. La primera escala fue la isla Decepción en las Shetland del Sur, donde llegaron el 3 de febrero de 1944. Decepción era el objetivo natural.
Era un punto estratégico con una bahía interior accesible, el cráter inundado que los balleneros llamaban Puerto Foster, y tenía el precedente del incidente de soberanía del año anterior. Allí establecieron la base B, con 5 hombres que permanecerían durante el invierno austral de 1944. El grupo incluía a un oficial naval, un meteorólogo, un geólogo y operadores de radio. La instalación era pequeña, una serie de construcciones prefabricadas de madera, con aislamiento insuficiente para los vientos que azotaban la isla durante los meses invernales, cuando las temperaturas podían descender por debajo de los menos 20 grados Celsius en el interior del cráter. Desde Decepción, los buques pusieron rumbo a la bahía Esperanza, en la punta noreste de la península antártica, donde el plan contemplaba establecer una segunda base. El tiempo lo impidió. Vientos de fuerza 10 y visibilidad nula obligaron a buscar una alternativa. La solución llegó en forma de Port Lockroy, una ensenada protegida en la costa sur de la isla Vinke, en el archipiélago Palmer, al oeste de la península antártica. La ensenada ofrecía aguas relativamente tranquilas y en su interior se encontraba la pequeña isla Goudier de apenas 500 metros de longitud, donde se estableció la base A el 11 de febrero de 1944. 9 hombres pasaron el invierno allí. La base A en Port Lockroy se convertiría en la más activa de las instalaciones de la Operación Tabarín, con un programa continuado de observaciones meteorológicas, investigaciones ionosféricas y vigilancia de comunicaciones navales. Las observaciones meteorológicas de Port Lockroy, iniciadas en 1944, se integrarían en la red de estaciones de la Organización Meteorológica Mundial y continuarían durante décadas. La base D, en Bahía Esperanza, que no había podido establecerse en 1944, fue finalmente instalada entre el 12 y el 28 de febrero de 1945. 13 hombres pasaron el invierno allí, la dotación más numerosa de cualquier base de la Operación Tabarín. La Bahía Esperanza tenía una importancia estratégica particular. Estaba situada en la punta de la península antártica, el punto geográficamente más próximo a Argentina y Chile, y su posición la convertía en un nodo ideal para observaciones meteorológicas del Atlántico Sur y para la vigilancia del tráfico marítimo que pudiera circular por el estrecho de Drake. Las dimensiones de estas bases eran modestas hasta el límite de la austeridad. La base B en Isla Decepción contó con 5 personas en 1944, 4 en 1945 y 4 en 1946. La base A en Port Lockroy albergó 9 personas en 1944 y 4 en cada uno de los 2 años siguientes. La base D en Bahía Esperanza partió con 13 personas en 1945 y mantuvo 8 en 1946. Los hombres de estas bases vivieron en condiciones que combinaban el aislamiento extremo, ninguna comunicación física con el mundo exterior durante meses, con el frío, la humedad y el trabajo continuo. Sus diarios y memorias, algunos publicados posteriormente, describen inviernos de oscuridad casi permanente, tormentas que bloqueaban las salidas durante días consecutivos y una convivencia forzada que exigía disciplina personal considerable. El teniente James, que sirvió en la base A, publicó en 1949 un libro titulado That Frozen Land, con sus experiencias de ese primer invierno. Las actividades de la Operación Tabarín eran predominantemente científicas, aunque enmarcadas en un propósito estratégico. Los operadores de radio monitoreaban las frecuencias utilizadas por los barcos en el Atlántico Sur. Los meteorólogos tomaban observaciones sistemáticas que se transmitían cifradas a Londres. Los geólogos recogían muestras de roca y elaboraban mapas del terreno en los periodos de buen tiempo. Los resultados científicos fueron considerados suficientemente valiosos por el gobierno británico como para continuar el programa mucho más allá del final de la guerra. La geografía de toda esta actividad es crucial para entender qué fue real y qué fue inventado. Todas las bases de la Operación Tabarín se encontraban en la península antártica y las islas circundantes, en el sector occidental del continente, al oeste del mar de Weddell. La base más oriental de todas, la base D en Bahía Esperanza, estaba aproximadamente a 63 grados sur y 57 grados oeste. La tierra de la Reina Maud comenzaba al otro lado del mar de Weddell, a más de 1000 kilómetros al este y al sureste,
En un sector completamente diferente del continente, bajo reclamación noruega y fuera de cualquier zona de interés estratégico para la soberanía británica. No había ninguna razón, ni logística, ni diplomática, ni estratégica, ni científica, para que Gran Bretaña estableciera una base allí. Los intereses que la Operación Tabarín defendía eran los de las dependencias de las Islas Malvinas, no los de un sector antártico que era territorio noruego. En julio de 1945, 2 meses después de la rendición alemana y con la guerra en el Pacífico todavía en curso, la Operación Tabarín fue transferida del almirantazgo al Colonial Office y se convirtió en una actividad enteramente civil. La nueva organización recibió el nombre de Falkland Islands Dependencies Survey, abreviado como FIDS. El programa de trabajo no cambió sustancialmente. Las mismas bases, los mismos tipos de investigación, el mismo patrón de relevos anuales de personal y aprovisionamiento. Lo que cambió fue la estructura administrativa y el carácter legal de la presencia. Ya no era una operación naval de guerra, sino un programa científico colonial permanente. FIDES siguió creando nuevas bases en los años siguientes. La base C en Cape Geddes en enero de 1946, la base E en Stonington Island en febrero de 1946, la base F en Argentine Islands en enero de 1947, la base G en Admiralty Bay en enero de 1947 y la base H en Sydney Island en marzo de 1947. La mañana del 10 de julio de 1945, 62 días después de la rendición incondicional de Alemania, un submarino apareció en las aguas del Río de la Plata y se aproximó al puerto militar argentino de Mar del Plata. Nadie lo esperaba. El Lieutenant Otto Wermuth, comandante del U-530, había destruido los documentos de navegación del barco y todo el material militar antes de solicitar entrada en puerto. Esa destrucción de papeles, completamente atípica para una rendición convencional, los protocolos navales exigían entregar las embarcaciones con su documentación intacta. Fue la primera señal que disparó la especulación. Wermuth llegó aparentemente convencido de que sería bien recibido por las autoridades argentinas. Argentina había declarado la guerra a Alemania apenas el 27 de marzo de 1945, una semana antes de que el presidente Franklin Roosevelt muriera en Warm Springs, Georgia, y apenas 6 semanas antes de la rendición alemana. Era una declaración de guerra tardía y políticamente calculada para asegurar un puesto en las Naciones Unidas, no un cambio genuino de simpatías. Wermuth probablemente sabía eso. El U-530 era un submarino de tipo 9C-40, una variante de larga autonomía del exitoso diseño tipo 9 de la Kriegsmarine. Su desplazamiento en superficie era de aproximadamente 1.120 toneladas y sumergido de 1.545 toneladas. Podía alcanzar 19,2 nudos en superficie usando sus 2 motores Dieselman de 2.200 caballos de vapor cada uno y 7,3 nudos sumergido con sus motores eléctricos. Su radio de acción era de 22.150 kilómetros a 10 nudos en superficie, lo que lo hacía apto para misiones en el Atlántico Sur sin necesidad de reabastecimiento. Estaba armado con 4 tubos lanzatorpedos en proa y 2 en popa, y llevaba un cañón de cubierta de 105 milímetros. Su tripulación estándar era de alrededor de 54 hombres, aunque las variantes de la última etapa de la guerra podían llevar plantillas algo diferentes. Según los registros de interrogatorio archivados en la Nara, el U-530 salió de Kristiansand, en la costa sur de Noruega, el 3 de marzo de 1945. Pasó 10 días en la base de Horten, en el fiordo de Oslo, y comenzó a navegar hacia el Atlántico abierto el 13 de marzo. Los registros de interrogatorio lo sitúan operando en aguas frente a Nueva York entre el 4 y el 7 de mayo. Cuando Wermuth recibió confirmación de la capitulación alemana el 8 de mayo, el día de la victoria en Europa, tomó la decisión de no rendirse. Salió del área de Nueva York el 10 de mayo con rumbo sur.
Los interrogadores determinaron que el U-530 cruzó el Ecuador el 17 de junio y llegó a Mar del Plata el 10 de julio, con un trayecto total desde Nueva York de 61 días. Navegando a 7,5 nudos en superficie durante las noches y a 2 nudos sumergido durante el día hasta los 20 grados sur y luego a 9 nudos en superficie, los cálculos de velocidad y distancia producen un tiempo de trayecto de aproximadamente 65 días, ligeramente superior a los 61 reales, lo que es consistente con condiciones de navegación favorables en algunas etapas. El 17 de agosto, 5 semanas después del U-530, apareció en Mar del Plata un segundo submarino, el U-977, comandado por el Oberleutnant Heinz Schäfer. Era un submarino de tipo 6C-41, más pequeño y con menor autonomía que el U-530, pero el tipo más producido de la guerra, más de 560 unidades construidas. Tenía un desplazamiento en superficie de 759 toneladas y sumergido de 860 toneladas. Su velocidad máxima era de 17,7 nudos en superficie y 7,6 nudos sumergido, con un radio de acción de 14.500 kilómetros a 10 nudos. Schäfer publicó sus memorias en 1952 bajo el título U-977, con la versión de los hechos que había relatado a sus interrogadores. El U-977 salió de Kristiansand el 2 de mayo de 1945. Con la noticia de la rendición el 8 de mayo, Schäfer dio a sus hombres la oportunidad de elegir. Quien quisiera bajar en tierra podía hacerlo. 16 marineros optaron por desembarcar cerca de Bergen, en la costa noruega, en la noche del 10 de mayo. Con 32 hombres restantes, Schäfer sumergió el barco y comenzó el largo trayecto hacia el sur, usando el snorkel, un tubo de ventilación que permitía al barco renovar el aire y cargar las baterías sin emerger completamente, para navegar bajo la superficie durante 66 días consecutivos mientras rodeaba las Islas Británicas y bajaba por la costa africana. Ese periodo de inmersión prácticamente continua era un récord operativo para un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Cruzaron el Ecuador el 23 de julio y se rindieron en Mar del Plata el 17 de agosto con todos los papeles del barco intactos. La integridad de la documentación del U-977 resultó decisiva para los interrogadores. Las listas de tripulación de ambos buques fueron proporcionadas por la Marina Argentina y publicadas por Szabo en su libro de 1947. El U-530 llegó con 54 hombres, la tripulación normal para ese tipo de submarino, y el U-977 con 32, explicable por las 16 bajas voluntarias en Bergen. Szabo afirmó sin ninguna base técnica que ambos barcos deberían haber llegado con tripulaciones de solo 18 a 27 hombres, lo que implicaba que habían dejado pasajeros en algún punto del camino. Esa afirmación fue repetida durante décadas por autores posteriores. Era completamente errónea. Los registros de la Kriegsmarine y los estudios de Clay Blair sobre la guerra submarina alemana establecen con precisión los tamaños de tripulación estándar para ambos tipos de buque. Los interrogatorios fueron realizados sucesivamente por la Marina Argentina, la Marina estadounidense y la Marina británica. Los interrogadores tenían objetivos claros: determinar si los submarinos habían transportado a Hitler, a otros altos cargos nazis o a tesoros del Reich, y determinar si habían visitado la Antártida en algún punto del trayecto. Las respuestas de Wermuth y Schäfer fueron consistentes. No habían llevado pasajeros de ningún tipo, no habían visitado ningún punto de la costa sudamericana antes de Mar del Plata y desde luego no habían estado en la Antártida. Los interrogadores encontraron las explicaciones plausibles y coherentes con los datos técnicos disponibles y eventualmente liberaron a ambos comandantes y sus tripulaciones. Las investigaciones posteriores de R.C. Newton, publicadas en el contexto del estudio sobre los movimientos de alemanes a Argentina después de la guerra, tampoco encontraron evidencia documental de ninguna función especial de estos submarinos. El aspecto físico más importante para evaluar la posibilidad de que cualquiera de los dos submarinos hubiera visitado la Antártida es el calendario. El U-530 dejó Nueva York el 10 de mayo.
si hubiera navegado hacia el sur para visitar la costa de la Tierra de la Reina Maud, aproximadamente a 70 grados sur, unos 11.000 kilómetros desde Nueva York, y luego continuado a Mar del Plata, otros 6.000 kilómetros desde la Antártida, habría recorrido una distancia total de aproximadamente 17.000 kilómetros en 61 días, requiriendo una velocidad media sostenida de más de 11 nudos. Eso era imposible para un buque que, según su propio comandante, viajaba a 7,5 nudos en superficie de noche y a 2 nudos sumergido de día, usando esa cadencia precisamente para conservar el combustible. Pero el obstáculo definitivo era el hielo marino. Junio, julio y agosto son el invierno del hemisferio sur. Los datos satelitales de NASA, posteriormente analizados en varios estudios, muestran que el hielo marino frente a la costa de la Tierra de la Reina Maud se extiende aproximadamente 500 kilómetros desde la costa en mayo y junio, y hasta 1.665 kilómetros en julio, agosto y septiembre. Para que el U-530 hubiera llegado a la costa antártica y regresado en dirección a Argentina, habría necesitado navegar aproximadamente 1.000 kilómetros bajo el hielo. Para el U-977, dada su trayectoria más tardía, la distancia habría sido de unos 3.300 kilómetros bajo el hielo. Los submarinos diésel eléctricos de la Segunda Guerra Mundial no disponían de sistemas de producción independiente de oxígeno. Sin CO2 scrubbers, dispositivos de eliminación de dióxido de carbono, el aire respirable en el interior del casco se agotaba en aproximadamente 48 horas sin renovación. Para renovar el aire, el barco tenía que emerger a la superficie o usar el snorkel, que requería al menos que el extremo del tubo estuviera expuesto al aire atmosférico. Bajo una cubierta de hielo marino de entre 1 y 2 metros de espesor, ninguna de las dos opciones era viable. El barco habría tenido que romper el hielo para emerger y los cascos de los submarinos de la época no estaban reforzados para ese tipo de presión. Durante la operación High Jump, en el verano austral de 1947, el submarino USS Zenith sufrió daños en su casco por el movimiento del hielo estival y tuvo que ser asistido por el rompehielos Northwind. Las condiciones en pleno invierno habrían sido incomparablemente más destructivas. La navegación bajo el hielo habría sido adicionalmente problemática por razones de orientación. En el invierno antártico, el sol no asciende sobre el horizonte en las costas de la Tierra de la Reina Maud durante los meses de junio y julio. El cielo permanece oscuro durante las 24 horas, con frecuentes coberturas de nubes. Sin visibilidad solar ni estelar, obtener posiciones de navegación precisas mediante los métodos disponibles en 1945 era prácticamente imposible. Navegar en la oscuridad total bajo el hielo hacia una costa pobremente cartografiada, con icebergs de dimensiones variables distribuidos aleatoriamente por las aguas circundantes, habría representado un riesgo suicida para cualquier comandante que valorara la supervivencia de su tripulación. Suponiendo, en el ejercicio de la posibilidad extrema, que uno de esos submarinos hubiera llegado milagrosamente a la costa, lo que habría encontrado era esto: temperatura media de menos 26 grados Celsius, vientos medios de 28 kilómetros por hora, sensación térmica de menos 40 grados Celsius, oscuridad permanente y una plataforma de hielo costera de entre 10 y 30 metros de altura sobre el nivel del mar. Una pared vertical de hielo que habría hecho imposible desembarcar sin equipamiento especializado. Desde esa costa hasta las montañas Mühlich-Hoffmann, donde se supone que estaba la base, había 200 kilómetros de hielo plano penetrado por crevases invisibles, en oscuridad total, sin mapa, sin vehículos, sin perros de trineo. Sobre el único elemento físico anómalo que se mencionó en las crónicas del U-530, las 540 colis de cigarrillos que Szabo reportó haber contado, la cadena de distorsión es ilustrativa de cómo funcionan las mitologías históricas. Colis es una palabra francesa que significa paquete o bulto. En el contexto de un barco, probablemente se refería a cartones de cigarrillos. En la versión de Friedrich, publicada en 1979, esos paquetes se habían transformado en 540 grandes latas o barriles, y el texto iba acompañado de una fotografía de un submarino con bidones en cubierta, sugiriendo que los barriles estaban llenos de cigarrillos.
Friedrich era el mismo autor que había falsificado la fotografía de un hidroavión en el borde de la plataforma de hielo para hacerla pasar por una imagen de un avión en el oasis Schirmacher. Ambas distorsiones, la del barco y la de los cigarrillos, son representativas del método: tomar un detalle real, amplificarlo, acompañarlo de evidencia visual descontextualizada y presentar el conjunto como prueba de algo que nunca ocurrió. En octubre de 1945, el primer regimiento SAS fue disuelto formalmente por orden del cuartel general del ejército británico. La decisión no fue una sorpresa. El SAS había sido creado en julio de 1941 por el teniente David Stirling como unidad de operaciones especiales en el desierto norteafricano, diseñada para golpear aeródromos y depósitos de suministros enemigos en profundidad detrás de las líneas. Durante 4 años había operado en el norte de África, Sicilia, Italia, Francia y los Países Bajos, acumulando una reputación de eficacia devastadora desproporcionada respecto a su tamaño. Pero con Alemania rendida y Japón a semanas de su propia rendición, el ejército británico estaba en proceso acelerado de desmovilización. Las unidades de operaciones especiales, concebidas para una guerra de infiltración y sabotaje, no tenían lugar evidente en el orden de batalla de tiempo de paz. El SAS fue disuelto. Sus hombres, licenciados del servicio activo, quedaron libres de buscar nuevos destinos. 3 de sus miembros más destacados tomaron un camino que nadie habría anticipado. El teniente coronel Blair Paddy Mayne, comandante del primer regimiento SAS en su etapa final de la guerra, era en octubre de 1945 uno de los soldados británicos más condecorados en activo. Irlandés del Norte, nacido en Newtownards, condado de Down, en 1915, había jugado rugby internacional con Irlanda antes de la guerra y se había revelado en combate como un líder de una valentía que rozaba la temeridad y una capacidad táctica excepcional. Había recibido 4 órdenes del servicio distinguido, la segunda condecoración más alta del ejército británico, en reconocimiento a operaciones en el desierto, Italia y el noroeste de Europa. Algunos de sus superiores habían propuesto la Victoria Cross, la distinción máxima, aunque la recomendación quedó en el camino por razones que los historiadores militares han debatido sin llegar a un consenso definitivo. Junto a Mayne, los mayores J. Tonkin y M. Sadler también habían sido desmovilizados cuando el regimiento fue disuelto. Los 3 compartían algo más allá de su historial en el SAS, la búsqueda de un nuevo desafío que tuviera la intensidad a la que el combate les había acostumbrado. La Antártida, en ese sentido, ofrecía algo genuino, un entorno de una hostilidad comparable a cualquier teatro de operaciones de la guerra, con la diferencia de que el adversario era el clima y el terreno, no un ejército enemigo. La recién creada Falkland Islands Dependencies Survey, la organización civil que había sucedido a la Operación Tabarin en julio de 1945, estaba buscando personal con capacidad física y mental para trabajar en condiciones extremas de aislamiento. Los 3 exoficiales del SAS firmaron contratos civiles por 2 años. La reconstrucción cronológica precisa de los movimientos de estos 3 hombres fue realizada por el biógrafo Hatch. Ross, en su libro Paddy Mayne, Lieutenant Colonel Blair Paddy Mayne, 1 SAS Regiment, publicado en 2003 y basado en el diario personal de Mayne y en los papeles conservados por su familia. Esa investigación es la fuente que permite refutar con precisión las afirmaciones de ciertos autores que sitúan a hombres del SAS en las Malvinas en octubre de 1945, supuestamente preparando una misión de ataque contra una base nazi en la tierra de la Reina Maud. Mayne llegó a Montevideo, Uruguay, el 8 de diciembre de 1945, en tránsito hacia las Malvinas. Sadler y Tonkin llegaron poco después por la misma ruta. Los 3 alcanzaron Port Stanley, capital de las Malvinas, entre el 21 y el 30 de diciembre de 1945, distribuidos en 3 grupos que viajaron en fechas ligeramente distintas. Mayne y Tonkin partieron de Port Stanley el 9 de enero de 1946 a bordo de un buque de la FIDS y visitaron sucesivamente la base B en Isla Decepción, donde llegaron el 13 de enero, y la base A en Port Lockroy, a la que llegaron el 17 de enero.
El 23 de enero regresaron a Port Stanley. El viaje completo duró 14 días y transcurrió íntegramente en el sector de la península antártica, a más de 1000 kilómetros al oeste de la tierra de la Reina Maud. Al regresar a Port Stanley, Mayne fue hospitalizado. El dolor de espalda que lo aquejaba era consecuencia de una lesión antigua, probablemente acumulada durante años de operaciones en las que había absorbido un desgaste físico considerable. La condición era suficientemente grave como para incapacitarlo para continuar el trabajo de campo que la expedición requería. Mayne abandonó las Malvinas y regresó a Gran Bretaña, donde llegó en marzo de 1946. Su participación en la expedición antártica fue breve, físicamente limitada y completamente civil. Murió en un accidente de tráfico en Newtownards el 14 de diciembre de 1955, a los 40 años. Tonkin y Sadler continuaron sin Mayne. Sadler ayudó a establecer la nueva base E en Stonington Island, en la Bahía Margarita, en la costa occidental de la península antártica, en febrero de 1946. Stonington Island era una isla pequeña, de poco más de 1 kilómetro de longitud, en una posición geográficamente ventajosa para explorar la península hacia el sur. La base fue construida con materiales prefabricados transportados desde las Malvinas, y Sadler formó parte del equipo que levantó las estructuras en las condiciones de verano austral de 1946, con temperaturas que podían oscilar entre -5 grados Celsius y +5 grados Celsius en los días mejores, pero que bajaban rápidamente con cualquier frente de mal tiempo. Sadler permaneció en la zona durante el verano austral de 1947, realizando trabajo de campo geográfico y cartográfico. Su contribución fue la de un explorador civil, no la de un soldado en misión de combate. Hay un detalle cronológico que hace imposible cualquier versión de la historia que involucre al SAS en una operación de ataque a una base alemana en la Navidad de 1945. El primer regimiento SAS fue disuelto formalmente en octubre de 1945. No fue reconstituido hasta 1948, cuando se creó el 21 SAS Regiment como unidad de reserva. Durante ese intervalo de 3 años, el SAS no existía como entidad militar. Sus exmiembros eran civiles. Una operación militar del SAS en la Antártida en diciembre de 1945 habría requerido que el regimiento estuviera en activo, que sus miembros siguieran siendo militares y que existiera una cadena de mando que autorizara y coordinara la misión. Ninguna de esas condiciones se cumplía. Mayne, Tonkin y Sadler habían firmado contratos civiles. No llevaban armas. No tenían misión de combate. No respondían ante ninguna autoridad militar. La versión que sitúa a estos hombres en una batalla navideña contra nazis en la tierra de la Reina Maud en 1945 requiere, además, ignorar la geografía. Las bases de la Operación Tabarin y su sucesora Fitz estaban todas en la península antártica. La tierra de la Reina Maud estaba al otro lado del mar de Weddell, un cuerpo de agua de aproximadamente 1000 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, plagado de hielo marino en esa época del año. Ningún buque de la Fitz visitó ese sector durante los años de la Operación Tabarin ni en los inmediatamente posteriores. La región estaba bajo reclamación noruega y completamente fuera del área de interés estratégico o científico de la organización británica. Entre septiembre de 1939 y mayo de 1945, la Antártida fue, en esencia, un continente paralelo a la guerra, presente en los cálculos estratégicos de algunas potencias, pero ausente como teatro de operaciones real. La guerra naval en el Atlántico Sur comenzó a tener relevancia antártica desde los primeros meses del conflicto, aunque de forma indirecta. El Atlántico Sur era una ruta crítica para el abastecimiento británico desde América del Sur y para el tráfico de materias primas entre los dominios del Commonwealth y la metrópoli. Los cruceros de superficie alemanes y, posteriormente, los submarinos de la Kriegsmarine operaron en esas aguas desde fechas tempranas. El acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee, uno de los buques más modernos de la Kriegsmarine, había estado operando en el Atlántico Sur desde agosto de 1939. Antes incluso de la declaración formal de guerra, hundiendo 9 mercantes británicos.
Su persecución y la batalla del Río de la Plata, el 13 de diciembre de 1939, que lo llevó a refugiarse en Montevideo y a ser hundido por su propia tripulación el 17 de diciembre, fue el episodio más dramático de la guerra naval en esas aguas durante los primeros meses. En ese contexto, las islas y bahías del sector antártico occidental adquirían un valor estratégico específico. La isla Decepción, con su bahía interior volcánica perfectamente protegida y sus depósitos de carbón acumulados por décadas de actividad ballenera noruega y británica, era el único punto en cientos de kilómetros donde un buque podía refugiarse, reabastecerse y realizar reparaciones menores. El almirantazgo en Londres era perfectamente consciente de ese valor. También lo era la Marina Argentina. La primera acción británica en la región, la visita del HMS Queen of Bermuda a Isla Decepción en marzo de 1941, respondía exactamente a esa lógica: destruir el carbón y perforar los tanques de combustible para que ningún buque de superficie alemán pudiera usar el puerto como base de apoyo. Los cruceros auxiliares alemanes, los llamados Hilfskreuzer, operaron extensamente en el Atlántico Sur e incluso en el Océano Antártico durante 1940 y 1941. El Atlantis, el Pingvin y el Thor realizaron incursiones en esas aguas, atacando barcos mercantes y, en algún caso, instalaciones balleneras. El Pingvin, al mando del capitán Surtsee Ernst Felix Kruger, capturó en enero de 1941 toda una flotilla ballenera noruega que operaba en las aguas antárticas, el buque factoría Ole Weger y 11 barcos cazaballenas, en lo que fue una de las operaciones de captura más lucrativas de la guerra naval para Alemania. El Pingvin fue hundido por el crucero británico HMS Cornwall el 8 de mayo de 1941. Estos cruceros auxiliares necesitaban puntos de reabastecimiento y las aguas remotas del Atlántico Sur e Índico eran sus zonas de operación. Pero ninguno visitó la tierra de la Reina Maud ni intentó establecer ninguna instalación en la Antártida continental. Sus necesidades logísticas se cubrían mediante encuentros en alta mar con buques de suministro y, ocasionalmente, mediante escalas en puertos de países neutrales o simpatizantes. Los submarinos alemanes comenzaron a operar en el Atlántico Sur de forma más sistemática a partir de 1942, cuando la intensificación de las defensas antisubmarinas en el Atlántico Norte empujó a la Kriegsmarine a buscar rutas y objetivos alternativos. Las aguas frente a las costas de Brasil, Argentina y el Cabo de Buena Esperanza se convirtieron en zonas de patrulla para los submarinos de mayor autonomía, principalmente los tipo 9C y 9D. Entre 1942 y 1944, estos submarinos hundieron decenas de mercantes en el Atlántico Sur. Sus registros de patrulla, conservados en los archivos alemanes capturados y microfilmados por los aliados, documentan con precisión sus rutas, sus posiciones, sus encuentros y sus consumos de combustible. Ninguno de esos registros muestra ninguna desviación hacia las aguas antárticas. El impacto de la guerra en las actividades balleneras fue total e inmediato. La flota ballenera alemana, que había producido casi 500.000 barriles de aceite en la temporada 1938 a 1939, no realizó ninguna operación en los años siguientes. Los buques factoría y cazaballenas fueron reconvertidos para usos militares o mercantes, o quedaron inactivos. Lo mismo ocurrió con las flotas balleneras de otros países. La actividad ballenera en la Antártida prácticamente desapareció durante los años de guerra, con la excepción de algunas operaciones noruegas muy reducidas en las primeras temporadas. Las aguas antárticas, durante esos años, estaban esencialmente vacías de actividad humana regular. La actividad científica en la Antártida tampoco era inexistente durante la guerra, aunque era escasa. La Operación Tabarín, iniciada en 1944, constituía la presencia humana más organizada y continua en el continente durante ese periodo. Sus bases en Isla Decepción, Port Lockroy y Bahía Esperanza realizaban observaciones meteorológicas e ionosféricas de valor operativo para la guerra en el Atlántico. Los datos meteorológicos del Atlántico Sur eran relevantes para predecir las condiciones en el Atlántico Norte, donde se libraba la batalla del Atlántico. Las observaciones ionosféricas de Port Lockroy
contribuían al conocimiento de las condiciones de propagación de las radiocomunicaciones en el hemisferio sur, información con aplicaciones militares directas para las comunicaciones navales. Las bases de la Operación Tabarin operaban con recursos mínimos. El aprovisionamiento se realizaba mediante visitas anuales de buques que traían alimentos, combustible y correo, y que regresaban a las Malvinas con el personal relevado. Los inviernos eran periodos de aislamiento absoluto, sin posibilidad de evacuación médica ni de refuerzo en caso de emergencia. Las comunicaciones con el mundo exterior dependían de los aparatos de radio que cada base operaba, sujetos a las interferencias que las condiciones ionosféricas antárticas imponían sobre las frecuencias de onda corta. Los diarios de los miembros de la expedición describen la vida en esas bases con una mezcla de admiración por el paisaje y resignación ante la monotonía y el frío. En la tierra de la Reina Maud, mientras todo esto ocurría a 1000 kilómetros al oeste, no había ningún ser humano. El territorio descubierto y fotografiado por la expedición del Schwabenland en enero y febrero de 1939 yacía bajo el silencio antártico, con sus montañas Mühlich-Hoffmann emergiendo del hielo como espinas de roca oscura contra el cielo. Las temperaturas invernales en esas altitudes descendían hasta menos 50 grados Celsius. Los vientos catabáticos, que se generan cuando el aire frío y denso de la meseta polar desciende hacia la costa por la pendiente del continente, acelerándose hasta velocidades de tormenta, podían superar los 150 kilómetros por hora en los pasos entre las montañas. En esas condiciones, cualquier instalación humana habría requerido un esfuerzo logístico de mantenimiento continuo simplemente para sobrevivir al invierno. Sin ese esfuerzo, cualquier estructura construida con los medios de 1939 habría sido destruida por el viento o sepultada por la nieve en pocas semanas. La historia de lo que no ocurrió en la tierra de la Reina Maud entre 1939 y 1945 tiene también una dimensión científica verificable. El hielo antártico actúa como un archivo de la actividad humana. Los materiales depositados en la atmósfera por actividades industriales, explosiones nucleares o combustiones a gran escala quedan atrapados en las capas anuales de nieve que se acumulan sobre la meseta y se compactan con el tiempo en hielo. Los núcleos de hielo extraídos de esa plataforma permiten reconstruir la composición de la atmósfera en cualquier punto del pasado con una precisión de años individuales. Si hubiera habido en la tierra de la Reina Maud entre 1939 y 1945 la actividad industrial que la teoría de la base secreta requiere, construcción, maquinaria, generación eléctrica, calefacción, habría dejado trazas químicas detectables en los núcleos de hielo extraídos en esa región por expediciones científicas posteriores. Esas trazas no existen. La demostración más concreta de la ausencia de cualquier instalación alemana en la región es la que ofrece la expedición noruego-británico-sueca de 1949 a 1952. Esa expedición pasó 2 inviernos completos en la base Maudheim, en la costa occidental de la tierra de la Reina Maud, y realizó extensas travesías hacia el interior con vehículos de orugas. Cubrieron territorios considerables de la plataforma de hielo costera y las estribaciones de la cordillera interior. No encontraron ningún rastro de presencia humana anterior. Los científicos suecos, noruegos y británicos que escribieron los informes de la expedición, publicados en una serie de volúmenes científicos por la Oslo University Press, no mencionan ningún hallazgo de estructuras, equipamiento o materiales que pudieran indicar actividad humana previa. Si hubiera habido una base alemana en esa región, incluso una pequeña, habría dejado evidencias que cualquier expedición científica competente habría detectado. Imagina construir una base en las montañas Mühlich-Hoffmann durante el verano austral de 1939. No con los medios de una expedición moderna bien equipada, sino con los recursos específicos que el Schwabenland llevaba a bordo. El primer problema era la distancia. El borde de la plataforma de hielo costera, el punto más accesible desde el mar, estaba a aproximadamente 200 kilómetros del frente de las montañas Mühlich-Hoffmann. Esa distancia no podía salvarse en línea recta.
El terreno entre la costa y las montañas era una pendiente gradual de hielo continental con una superficie aparentemente lisa que ocultaba una red de crevases. Las grietas glaciarias son fracturas en el hielo producidas por las tensiones mecánicas que genera el movimiento de la capa sobre el lecho rocoso subyacente. Pueden tener anchuras de pocos centímetros hasta varios metros, profundidades de decenas de metros y estar cubiertas por puentes de nieve que soportan el peso de una persona hasta el momento en que no lo soportan. Atravesar ese tipo de terreno requería técnicas específicas de glaciología de campo, cordadas, sondeos con bastón, rutas previamente reconocidas. La tripulación del Schwabenland, compuesta principalmente por marinos y técnicos de aviación sin formación en travesías glaciarias, no tenía esa preparación. Roald Amundsen, el mejor explorador polar de su generación, con equipos perfectamente adaptados al terreno antártico, avanzaba unos 24 kilómetros por día en sus mejores jornadas durante la expedición al Polo Sur de 1910 a 1912, y eso contando con depósitos de suministros previamente colocados a lo largo del recorrido. Sin esos depósitos, la velocidad de avance habría sido menor, porque cada carga habría tenido que transportarse completa desde la base de partida. Para hombres sin experiencia en trineo sobre hielo, la velocidad de avance en terreno crevaseado habría sido sustancialmente inferior. A ritmo moderado y sin incidentes, el trayecto de 200 kilómetros hacia las montañas habría tomado como mínimo 10 días de ida y otros 10 de vuelta. Eso consume 20 de los 26 días totales de operaciones de la expedición, dejando menos de una semana para construir algo en las montañas, suponiendo que todos los hombres disponibles se dedicaran exclusivamente a esa tarea desde el primer día. Pero hay un elemento previo que hace ese cálculo todavía más restrictivo: la cartografía. Antes del primer vuelo de reconocimiento, el 20 de enero de 1939, nadie sabía que la cordillera Mühlich-Hoffmann existía. La expedición era, por definición, un viaje de descubrimiento. Los pilotos trazaban el mapa mientras volaban. Sin un mapa del interior no es posible planificar una ruta de aprovisionamiento hacia un punto específico, porque ese punto específico aún no ha sido identificado. La decisión de dónde construir una base requiere primero saber qué hay en ese lugar, y eso solo podía saberse después de que los aviones hubieran sobrevolado y fotografiado el territorio. La planificación de la construcción habría tenido que esperar a que la cartografía estuviera suficientemente avanzada, lo que reducía aún más el tiempo disponible. La expedición noruego-británico-sueca de 1949 a 1952 ofrece el mejor punto de comparación disponible. Llegó a la costa de la Tierra de la Reina Maud con vehículos de orugas diseñados específicamente para operar sobre nieve y hielo. Los llamados Whistles, vehículos ligeros con orugas de goma amplia que distribuían su peso sobre una superficie mayor, reduciendo la presión sobre el suelo y permitiendo operar sobre hielo frágil o crevaseado. Con esos vehículos, la expedición tardó 18 días en construir la primera cabaña de su base Maudheim. No una base operativa completa, una cabaña, un espacio habitable donde los hombres pudieran sobrevivir al invierno. El Schwabenland no llevaba vehículos de orugas, no llevaba perros de trineo. Amundsen, que sí los llevaba, tardó 14 días en construir su base Framheim en enero de 1911. Los únicos trineos documentados a bordo del Schwabenland eran los pequeños trineos de emergencia que cada aeronave llevaba en el fuselaje, diseñados para ser usados si un avión tenía que realizar un aterrizaje de emergencia y los tripulantes necesitaban alejarse de los restos. El argumento de que los hidroaviones Boreas y Passat podrían haber actuado como transportes hacia el interior, llevando personas y materiales hasta las montañas, enfrenta obstáculos técnicos igualmente insuperables. Los Dornier Wal eran hidroaviones. Su tren de aterrizaje era el casco de metal del fuselaje, diseñado para flotar y deslizarse sobre el agua. No tenían ruedas ni patines que les permitieran posarse sobre superficies sólidas. Podían amerizar en agua relativamente tranquila y despegar desde ella. Posarse sobre el hielo interior, con su superficie irregular, sus grietas ocultas y su altitud variable, habría dañado irremediablemente el casco y probablemente habría destruido el avión. Los registros de vuelo de la expedición, publicados por Richter en 1942 y analizados posteriormente en detalle por el cartógrafo Brunk,
confirman que ninguno de los dos aviones aterrizó en ninguna superficie sólida durante toda la campaña. Todos los vuelos sobre el interior fueron de reconocimiento fotográfico sin contacto con el suelo. Hay un precedente que se cita ocasionalmente para sugerir que un Dornier Wal podría haber aterrizado sobre hielo. Durante la expedición ártica de 1925, en la que Amundsen y Lincoln Ellsworth intentaron llegar al Polo Norte en dos hidros Dornier Wal, uno de los aviones tuvo que posarse de emergencia sobre una banquisa cuando los pilotos encontraron que la zona de agua abierta en la que habían amarrado se estaba cerrando. Pero ese aterrizaje fue una emergencia desesperada en condiciones de banquisa relativamente plana en el océano Ártico, no una operación planificada sobre el hielo continental interior antártico con su topografía irregular y sus crevases. Amundsen describió ese incidente como uno de los momentos más aterradores de su vida de explorador. El argumento geotérmico merece un análisis específico porque fue la semilla de la que brotó la versión más elaborada de la leyenda de la base secreta. Ernst Hermann, el geógrafo de la expedición del Schwabenland, publicó en 1942 un libro de divulgación titulado Deutsche Forscher im Südpolarmeer, en el que especulaba sobre el origen de los lagos del oasis Schirmacher. Su hipótesis era que esos lagos, al no congelarse en invierno pese a las temperaturas exteriores, debían estar calentados por actividad volcánica subterránea. Para dar soporte a esa idea, Hermann trazó una línea de debilidad cortical que bajaba por el Atlántico Medio, pasando por los volcanes de Jan Mayen, las Azores, Ascensión, Tristán da Cunha y Bubetoya, y la prolongaba hipotéticamente hacia el sur hasta cruzar la tierra de la Reina Maud y conectar con el Erebus, el volcán activo en el otro lado del continente. Hermann tenía parcialmente razón en algo. Los volcanes del Atlántico Central sí se alinean sobre una fractura en la corteza oceánica, la dorsal mesoatlántica, que es la frontera entre la placa americana y la placa africana y que alberga abundante actividad volcánica e hidrotermal. Pero esa dorsal no llega a la tierra de la Reina Maud. Termina en una unión en T con otros sistemas de dorsales oceánicas alrededor de los 54 grados sur, cerca de Bubetoya. Más al sur, en esa longitud, no hay continuación del sistema volcánico. La distancia entre el extremo sur de la dorsal mesoatlántica y la costa de la tierra de la Reina Maud es de más de 1.200 kilómetros de océano, sin ninguna actividad volcánica o hidrotermal documentada. Los lagos del oasis Schirmacher no están calentados geotérmicamente. Estudios posteriores han demostrado que se forman por fusión estival de la nieve superficial y retienen el agua líquida por la protección topográfica de las paredes rocosas que rodean el oasis, que reducen la velocidad del viento y permiten que la temperatura superficial del agua alcance valores positivos durante los meses de verano. Las investigaciones geológicas realizadas en la tierra de la Reina Maud desde la época de la expedición noruego-británico-sueca hasta el presente no han encontrado ningún indicio de actividad geotérmica o volcánica activa en la región. El trabajo de síntesis geológica de R.J. Tingy, publicado en 1991 en el volumen colectivo The Geology of Antarctica de la Oxford University Press, es explícito al respecto. No se ha reportado actividad volcánica ni geotérmica en la tierra de la Reina Maud. Los volcanes activos de la Antártida, el Erebus en el mar de Ross y la isla Decepción en la península antártica, están a miles de kilómetros de distancia. La idea de cavernas calentadas geotérmicamente bajo las montañas Mühlich-Hoffmann no tiene ningún fundamento en la geología del continente. Los lagos subglaciales antárticos, que sí existen y son el objeto de investigación activa, funcionan de una manera completamente diferente a lo que la leyenda propone. El lago Vostok, el más conocido de ellos, con 250 kilómetros de longitud y 50 kilómetros de anchura, está situado bajo casi 4 kilómetros de hielo en la meseta polar. Se mantiene líquido por la combinación de la presión del hielo que hay sobre él, que baja el punto de fusión del agua, y el calor geotérmico que asciende desde el interior de la Tierra a través del lecho rocoso. No hay espacio de aire sobre esos lagos. Están completamente llenos de agua, con hielo arriba y roca debajo. No son cavernas habitables. Son depresiones en la roca bajo pilas de hielo de kilómetros de espesor. Nadie podría vivir allí aunque pudiera llegar.
La evidencia acumulada por más de 1000 científicos que han visitado la tierra de la reina Maud desde la expedición noruego-británico-sueca es la refutación más contundente de la existencia de cualquier instalación secreta en esa región. Esa expedición cubrió extensas áreas del interior con sus vehículos de orugas. Las expediciones del Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958, con estaciones belgas y noruegas en la región, realizaron vuelos sistemáticos de reconocimiento. Desde entonces, el tráfico aéreo sobre la zona ha sido continuo y el territorio ha sido cartografiado con imágenes Landsat de resolución métrica. En el interior de la Antártida, la acumulación de nieve es escasa en las zonas montañosas porque el viento impide que la nieve se deposite en las superficies expuestas. Una instalación construida allí no habría sido enterrada y ocultada por la nieve. Habría permanecido visible, deteriorándose bajo los efectos del viento, el frío y la radiación ultravioleta, hasta que alguna de las decenas de expediciones que han visitado la zona la hubiera encontrado. Ninguna la ha encontrado, porque nunca existió.